Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. E Isaac habitó junto al pozo del viviente que me ve. Dios había cumplido su promesa en Isaac. Él era el hijo del pacto. Pero no fue el único hijo de Abraham. También Ismael tuvo descendencia, y llegó a ser una gran nación. Y en Isaac nacerían 2 hijos. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar, sierva de Sara. Estos fueron sus hijos, nombrados en el orden de su nacimiento: Nebaiot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Havilá hasta Shur, frente a Egipto, en dirección a Asiria. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, porque era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Y consultó al Señor. Y el Señor le respondió: «2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Cuando se cumplieron los días, había gemelos en su vientre. Salió el primero, rubio y velludo, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, tomando con su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron, y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día Jacob preparó un guiso, y Esaú venía del campo, cansado, y le dijo: «Te ruego que me des de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado». Por eso fue llamado Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme hoy tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «Estoy a punto de morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura?». Y Jacob dijo: «Júramelo». Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y del guiso de lentejas. Y él comió, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos. Y se le apareció Jehová y le dijo: «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis mandamientos». Habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: «Es mi hermana», porque tuvo miedo de decir: «Es mi mujer», pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y sucedió que después de muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Entonces llamó Abimelec a Isaac y le dijo: «He aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: ¿es mi hermana?». Isaac respondió: «Porque dije: quizá moriré por causa de ella». Y Abimelec dijo: «¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado». Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo: «El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1.
y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los siervos de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Luego abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día vinieron los siervos de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció que, cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Isaac le dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo cuando Isaac hablaba con Esaú. Y cuando Esaú salió al campo para buscar la caza, Rebeca habló a Jacob su hijo. Ella recordaba la palabra que el Señor había dicho antes del nacimiento de los niños: el mayor serviría al menor. Pero al ver a Isaac dispuesto a bendecir a Esaú, temió que aquella palabra fuera ignorada. Entonces dijo a Jacob: he oído a tu padre hablar con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga antes que muera. Ahora, hijo mío, obedece a mi voz. Ve al ganado y tráeme 2 buenos cabritos, y haré de ellos comida para tu padre como a él le gusta. Tú se la llevarás y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Jacob respondió a Rebeca su madre: Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador,
y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre dijo: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz. Entonces Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre. Rebeca preparó el guisado como a Isaac le gustaba. Luego tomó los vestidos de Esaú, los preciosos que tenía en casa, y vistió con ellos a Jacob. Cubrió sus manos y la parte de su cuello con las pieles de los cabritos, y puso en sus manos el guisado y el pan. Jacob fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Con esas palabras, Jacob no solo obedeció el plan de su madre, también decidió sostener la mentira. Isaac preguntó: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y Jacob respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Entonces Isaac dijo: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a Isaac su padre. Isaac lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Entonces lo bendijo. Pero volvió a preguntar: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Isaac dijo: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Jacob se la acercó, e Isaac comió. También le trajo vino y bebió. Luego Isaac le dijo: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Isaac olió el olor de sus vestidos y lo bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Apenas Isaac terminó de bendecir a Jacob, y apenas Jacob había salido de delante de su padre, Esaú volvió de cazar. Preparó también un guisado y lo trajo a su padre, y dijo: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Isaac le preguntó: ¿Quién eres tú? Y él respondió: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces Isaac se estremeció grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación, y dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Isaac respondió: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú dijo: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y ahora ha tomado mi bendición. ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú dijo: No tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor.
Entonces llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Entonces yo enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Pero aquellos días no serían pocos. Jacob saldría de su casa y pasaría años lejos de su familia. No volvería a ver a su madre. Esaú había prometido matarlo. Labán, el pariente al que iría buscando refugio, también lo engañaría. Y la casa de Jacob, con el tiempo, estaría marcada por rivalidades, heridas y conflictos. Así comenzó el precio de aquel engaño. Rebeca dijo luego a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Esa palabra no habría fallado. Dios no necesitaba la mentira de Rebeca ni el engaño de Jacob para cumplir lo que había prometido. La promesa seguiría adelante, pero el pecado dejó heridas reales en la casa. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, para que heredes la tierra que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado para tomar mujer de allí, y que le había mandado no tomar mujer de las hijas de Canaán. Vio también que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido. Y comprendió Esaú que las hijas de Canaán desagradaban a su padre. Entonces fue Esaú a Ismael, y tomó por mujer a Maalat, hija de Ismael, además de las mujeres que ya tenía. Salió pues Jacob de Beerseba y fue hacia Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra de aquel paraje, la puso por cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y en lo alto estaba Jehová, quien dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo temor, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto por cabecera, la alzó por señal, y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque antes se llamaba Luz. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este camino en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Y miró, y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados.
y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y removían la piedra, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra a su lugar. Y dijo Jacob: «Hermanos míos, ¿de dónde sois?». Ellos respondieron: «De Harán somos». Y él dijo: «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?». Ellos dijeron: «Sí, le conocemos». Y él dijo: «¿Está bien?». Ellos respondieron: «Bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas». Mientras aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob la vio, se acercó, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y le dijo que era pariente de su padre, hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a Labán. Y cuando Labán oyó las nuevas, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y Jacob le contó todo. Y Labán le dijo: «Ciertamente hueso mío y carne mía eres». Y estuvo con él 1 mes. Entonces Labán dijo: «¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de hermoso semblante. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Y Labán respondió: «Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido». Entonces Labán hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la dio, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a Lea su sierva Silpa por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Entonces dijo Jacob: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Y Labán respondió: «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años». Y Jacob hizo así, y cumplió la semana. Y Labán le dio también a Raquel por mujer, y dio a Raquel su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Así, el que había engañado a su padre fue también engañado. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: «Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido». Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: «Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este». Y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: «Ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos». Por eso llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: «Esta vez alabaré a Jehová». Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces ella dijo: He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo. Y dijo Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, y dio a luz un segundo hijo. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido.
y llamó su nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa dio a luz un hijo, y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego dio a luz otro hijo, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Entonces dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz otro hijo. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isacar. Después concibió otra vez, y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Aconteció que cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir. Y Labán respondió: Quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Señálame tu salario. Y Jacob le dijo: Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? Entonces acordaron su salario. Y Jacob dijo: No me des nada. Yo pasaré por todo tu rebaño, apartando las ovejas manchadas y salpicadas, y las de color oscuro. Esto será mi salario. Y Labán dijo: Sea como tú dices. Pero aquel mismo día, Labán apartó los animales que correspondían a Jacob, y los puso lejos, dejando entre ellos distancia. Entonces Jacob tomó varas verdes, y las descortezó, descubriendo lo blanco de ellas. Y las puso en los abrevaderos donde venían a beber las ovejas. Y cuando los animales más fuertes se apareaban, Jacob ponía las varas delante de ellos, pero no las ponía cuando eran los más débiles. Así los más fuertes eran para Jacob, y los más débiles para Labán. Y se enriqueció Jacob en gran manera, y tuvo muchas ovejas, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Dios prosperó a Jacob en tierra ajena, pero aún le quedaba camino por andar.